Bueno, señores, continuamos con este Poder de la Mañana. Gracias a ustedes que cada día conectan con nosotros de 7 de la mañana a 11, lunes a viernes. Y que cuando terminamos aquí, entonces usted tiene la oportunidad de volver a ver el programa, pues tecleando y poniendo Galaxia TV Canal 42. O como me gusta mi Galaxia Televisión. Galaxia Televisión. De 11 de la mañana a 2 de la tarde, entonces volvemos a estar ahí. Pero usted está ahora mismo en YouTube, en vivo, en Facebook, en vivo, que si no puede ver a Marlon, que vamos a hablar con él ahora, ahorita usted lo ve, pues no se pierda esta entrevista, que es, mire, súper interesante. Se va a aprender mucho. Grandes ligas. Pero además, estamos ahora mismo en Radio Nacional 1380 AM. Yo cuando no he llegado al programa, desde la casa, aquí yo vengo, para no gastar mi internet, yo tengo Radio Nacional, además de que le escucho. Para no gastar mi para no gastar mi para no gastar los paqueticos, los mega. La data. Yo pago. Oiga, la mayoría de lo que me están diciendo, porque en el caso mío, yo pago una renta que no tengo problema con eso. Pero la mayoría de lo que están. No, él tiene problema porque a veces se acaba. Pero a mí no se me acaba. Pues entonces escúchalo por el streaming, que se escucha más nítido. Lo que pasa es que me gusta venir con Radio Nacional, porque yo estoy llamando a la gente a escuchar. No, pero en Radio Nacional. Radio Nacional usted lo escucha por el streaming. Pero si yo tengo la oportunidad de que en mi vehículo tengo Radio Nacional y lo puedo poner, yo lo pongo y vengo. Yo lo he escuchado también. No, yo vengo por Radio Nacional. No, hago así, tumbo el celular desde que me monto a mi vehículo y vengo, porque en la casa lo tengo en el celular, y vengo entonces conectado con Radio Nacional 1380. Mire todas las maneras. Y si usted, bueno, gracias a usted que está cliqueando ahora, que nos está viendo en un horario que no es en el horario en vivo, qué bueno que nos ve y que está con nosotros. Y bueno, ya le decía, tenemos una entrevista hoy que yo pienso que hay que guardarla para volverla a repetir más adelante en uno de esos días que uno está bien cargado. Óigalo ahí, Radio Nacional. Mientras tanto, no se despegue de ahí, porque lo que vamos a empezar ahora, vamos a hablar sobre la paz como mensaje implícito en el monumento de Santiago, en el monumento que yo defiendo, compadre Máximo. Oiga bien, usted que dice que va a elevar un recurso de amparo porque pusieron en el monumento nueva vez en la cédula, ese monumento que la historia recoge, y que bueno, el invitado que tenemos hoy nos va a hablar de que usted nunca ha escuchado, cosas que usted nunca ha escuchado, porque de eso sí estoy seguro. Vamos a hablar con este amigo, que es un gran amigo, que es escritor, es académico, es profesor y además un gestor cultural. Y un investigador histórico. Estuvo en la dirección del monumento precisamente por un buen tiempo. Y bueno, un hombre inquieto, y sobre todo, que no es un viejo que usted va a ver aquí de 70, 60, no es un muchacho prácticamente, que va a hablarnos de este tema que para nosotros es sumamente importante, para cada uno de ustedes y para nosotros también. Saludamos, damos la bienvenida a este Poder de la Mañana al amigo Marlon Ancelotti. Bienvenido al Poder de la Mañana. ¿Estás en el poder? Sí, señor. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos, Luis y Vinicio, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia que está cautiva a este programa, donde se informa de manera puntual de los hechos más sobresalientes que ocurren en nuestro país, en nuestra región y en nuestra ciudad. Ciertamente estoy muy contento de estar con ustedes y compartir esta conferencia que comencé a pronunciar el 16 de abril, de este año, en el Ateneo Amantes de la Luz. La conferencia anoche inclusive la presenté en la cooperativa San José. Ya hay otras entidades que me la han solicitado. Está publicada en el periódico La Información, en otros espacios también se va a publicar. El objetivo es que se pueda inclusive hasta profundizar más y hacer un libro con el contenido de estas reflexiones que yo pude realizar, que tienen el aspecto de la novedad. Es un abordaje pionero, a juicio de historiadores que ya la han escuchado, sobre el mensaje de la paz implícito en el monumento de Santiago. Comencemos con el monumento, Marlon, de inicio.
Esta edificación arquitectónica de su época, la más emblemática e imponente del Caribe, tiene mucha historia. ¿Por qué se construye el monumento en principio a la paz de Trujillo y luego entonces lo que conocemos hoy, monumento a los héroes de la restauración? ¿Por qué se construye? Bien, la ciudad de Santiago estaba ya en los años vísperas de lo que era el primer centenario del nacimiento de la República, que se cumplía en el 1944. Años antes se empezó un comité a pensar en qué vamos a hacer en Santiago para celebrar una efeméride tan importante como el primer centenario de la República. Y se reunieron, algunos empezaron a hacer una lluvia de ideas, de cosas que se podían hacer. Y Mario Fermín Cabral, santiaguero, que era el presidente del Senado para la época, sugirió, que fue el que le cambió inclusive el nombre a la ciudad capital por Ciudad Trujillo, sugirió que se hiciera el monumento, pero dedicado al hombre, para que se pudiera realizar realmente como ellos soñaban. Y efectivamente así comenzó, se hizo un concurso donde diferentes arquitectos presentaron sus propuestas, y la que ganó fue la de Henry Garzón Bona, que es la que tenemos hoy plasmada en nuestra ciudad. Sí. Henry Garzón Bona, un dominicano con padres franceses que se había formado en Europa, se inspiró en la columna de Trajano, un emperador romano, que está en Roma, esa columna, y si la observamos se parece mucho al fuste del monumento. Y obviamente el mensaje de la paz era muy importante que se transmitiera, particularmente porque sucede que durante el tiempo del centenario se estaba ocurriendo en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Entonces la humanidad estaba deseosa de que terminara esa guerra y de que se abriera un periodo de paz. Y Trujillo, ¿verdad?, y su gente aprovecharon eso para vender una paz que no era la real, la paz de Trujillo, una paz romana, que era una paz basada en la represión, en la eliminación de todos los opositores. Entonces, como Trujillo pudo lograr pacificar la región del Cibao, que había sido una región donde se habían formado muchas revueltas, inclusive en el mismo año 30, en noviembre, Cipriano Bencosme en Moca se levantó contra Trujillo y fue sofocada esa rebelión. Sí. En junio del año siguiente, en el 31, Desiderio Arias hizo lo mismo en Mao, y allá Trujillo lo decapitó a través de Ludovino Fernández y sofocó esa rebelión. Entonces, para demostrar que Trujillo había logrado pacificar una región y el país completo, se erigió en un cerro de 30 metros de altura en Santiago, esa estructura tan sobresaliente y símbolo icónico de la ciudad como es el monumento. Tú sabes que hay muchos cuestionamientos, y eso yo siempre, yo que participé en la última conferencia del Ateneo, y que me la disfruté, y que ahí hablamos precisamente de poner al conocimiento de mucha gente lo que tú habías planteado ahí. Sin embargo, el cuestionamiento, que yo precisamente le hacía la observación a mi compadre Máximo Laureano, que lo quiero con el alma, porque el compadre Máximo Laureano cuestiona el que en la cédula se utilice el monumento. Lo hacía en la otra ocasión y ahora vuelve, y entonces ha insistido, y yo hemos tenido discusiones profundas. Yo soy un defensor del monumento como símbolo de lo que representa, sobre todo para la región y para Santiago. Y además de esos elementos históricos que compartimos contigo. Sin embargo, el compadre dice nueva vez que va, yo le digo, compadre, usted va a hacer lo que haga y no va a lograr resultados. Dice, pero lo voy a hacer para que quede. Voy a hacer dice que va a ser un recurso de amparo porque él entiende que no. Y ¿por qué ese ataque al monumento? Porque eso no se hizo para la paz, eso se hizo a la virilidad de Trujillo, que es lo que establece mucha gente. Yo le decía, compadre, esténse tranquilo, que las cosas a veces no son como quizás muchos interpretan. Recordemos que hay también un elemento que se utiliza desde ángulos distintos. ¿Por qué la controversia que siempre ha tenido con ese tema? Antes de hacerte una pregunta que me interesa más que esa, pero no voy a dejarte pasar por alto sabiendo que tú has estado investigando, que conoces, que tienes ese cuestionamiento, porque mucha gente, como dice el compadre, a mí mucha gente me ha abordado, no, porque eso es a la virilidad de Trujillo, eso no es ninguna restauración. ¿Por qué esos cuestionamientos de esa manera y esos ataques a veces al monumento? Bien, Juan Carlos, tú sabes que vivimos en una zona tropical, aquí
el dominicano es muy calenturiento y muchas veces todo lo vemos desde una connotación sexual prácticamente. Y ciertamente que los monumentos como los obeliscos, como estas columnas, algunos lo han visto como un símbolo fálico. El Trujillo no escapaba a eso, que era para que está contento. No, pero claro, sí. El símbolo de poder, de dominación, se ha usado eso en la arquitectura. Ahora bien, en el caso del monumento, observamos que su connotación no es sexual realmente. Si ustedes observan, en todo ese fuste tiene lo que es una rama de laurel rodeando el fuste, lo que implica el darle gloria a lo que está en el tope del monumento, que es precisamente donde estamos enfocándonos nosotros, porque es una de las estatuas más grandes que existe en el país. Esa estatua que está ahí tiene unos 25 pies de altura, casi 8 metros de altura, 4 toneladas de peso. Está casi a 70 metros sobre la estructura, que tiene casi como 68, 69 metros de altura. Entonces, esa estatua está dedicada a la diosa de la paz. Y precisamente, Juan Carlos, en los temas arquitectónicos, porque nada más se fijan en el fuste. Dicen, no, señores, pero vamos a observar las columnas que están alrededor de esa estructura. Si observamos, en el capitel de esas columnas son de orden jónico. ¿Qué detalle quiere decir esta parte de que las columnas sean así? El arquitecto que tiene 100 años, va a cumplir 101 pronto, Cuqui Batista, inclusive volví a conversar con él hace poco de eso. Él conoció a Henry Gasson Bona, y cuando el monumento se está realizando, o él ve la estructura, él le comenta a Henry Gasson, dice, pero este monumento está dedicado a Trujillo, ¿y por qué ustedes le pusieron las columnas de orden jónico cuando ese tipo de columnas en Grecia la usan para templos dedicados a diosas, a mujeres? Fue una pregunta media ganchosa, ¿verdad? Sí. Y Henry Gasson lo que le dijo, bueno, eso es lo que representan las mujeres de Trujillo, le dijo. Pero realmente esas columnas lo que quiere significar es que esa imagen que está ahí arriba es de una mujer que es la diosa de la paz, que está con los brazos abiertos ahí permanentemente, no de un ángel, porque no tiene alas, y inclusive se le ven sus pechos bien sobresalientes. Y es algo que todavía la tradición nuestra, porque desde Trujillo se está diciéndole así, el ángel de la paz, pero no es ningún ángel, se trata de una mujer, una diosa de la paz llamada Irene. Y eso para muchos es un descubrimiento. ¿Y qué es interesante que tú toques eso, pues no quiero que se me vaya. Yo hice 4 años de arquitectura, que era lo que estudiaba antes de entrar a comunicación. Y yo recuerdo que uno de mis maestros, Ramón el Tato, creo que Ramón Rodríguez, lo primero que nos puso, novato, empezando, lo primero que nos puso fue a dibujar el monumento y a irnos allá, a sentarnos en puntos. Yo recuerdo que nos mandó, y que fue la primera, y ahí, entonces empezar a escudriñar de esa construcción, de esa majestuosa obra que para uno deseoso de soñando, empezando la universidad, eso es algo del otro mundo. Uno llega, tú sabes cómo uno llega. Y empecé, ahí es que yo comienzo a investigar. Precisamente por eso el tema me gusta tanto, y como tú lo abordas sobre todo, que siento ese peso del conocimiento y la investigación. Y ahí empecé a aprender de lo que era el monumento. Recuerdo que lo dibujé, ya que en la arquitectura el dibujo es una parte fundamental. Y empecé a ver otras cosas que yo hasta ese momento nunca había visto, sobre todo como el tipo de material que se utilizó y cosas por el estilo. Sin embargo, eso le doy aquiescencia a eso que tú dices, y yo por eso estoy tan identificado y defiendo tanto mi monumento. Sin embargo, me gustaría preguntarte, ¿cómo te motiva, cómo nace en Marlon la idea de desarrollar la conferencia tan interesante, tan importante, la paz como mensaje implícito en el monumento de Santiago? Bien, yo estuve desde el 2020 al 2024 en la dirección de ese monumento,
Y tuve oportunidad inclusive de hacerle giras, porque teníamos un poco limitación de personal. Llegué a participar en hacer giras en todo el monumento, a los visitantes. Y entonces me ponía a reflexionar, Juan Carlos, cuando estaba viendo esos murales de Bela Zanetti, y me preguntaba el orden en que estaban, porque yo estaba muy inseguro de que eso no lo pusieron ahí como, mira, porque sí. Hay un vacío, pon algo ahí porque se ve pelado. No. Eso tiene un orden. Y la lógica, el que está al lado, uno al lado del otro, eso tiene un mensaje. Mensajes. Hay algo que lo está uniendo. Lo que pasa es que cuando se le cambia el nombre a Monumento a los Héroes de la Restauración y ya se borra el tema de la paz de Trujillo, se quitó también, aparte de quitar Trujillo, quitaron el mensaje de la paz, o lo ocultan. Sí. Entonces tú no puedes hacer eso porque rompes con el mensaje que tienen los murales, que lo tienen ahí y no se le puede quitar. Que se hace por las pasiones del momento. Recuérdate que... Lógico, hubo una situación así. Entonces cuando lo estoy observando y reflexionando, porque es un tema que inclusive yo sé que personas que lo visitaron muy duchos en la materia, no lo captaron eso, porque el que va y lo visita, cuando tú ves un mural de esa magnitud y que está en un cilindro, que no bien tú ves uno y ves el otro, ya cuando tú llevas 3 o 4 hacia adelante, el primero se te olvidó, porque no puedes, tú quedas como una hormiga cuando estás caminando sobre un mapa, no ves la perspectiva completa. Entonces yo me puse a reflexionar y luego de mi salida empecé a descifrar, a decodificar el mensaje que está implícito. ¿Por qué? Porque el artista pinta la obra, pero el artista no la explica. No tiene por qué explicarla. No tiene que decir. No. Porque el que la visualiza es el que debe interpretar. La interpretación es de nosotros. Entonces Bela Zanetti nunca dijo nada ni explicó, mire, esto es tal cosa. No, porque le quita la magia, ¿verdad? Él la deja ahí para que la persona la pueda apreciar. A propósito, buen día, de Bela Zanetti. En donde está en la sala principal de los murales de Bela Zanetti, hay un Duarte que tiene 6 dedos. ¿Cuál es el significado entonces de eso? Precisamente ese es un aspecto que algunas personas dicen, que lo ven, que no conocen el arte, dicen, no, pero este pintor es novato, porque mira, ¿y cómo, a quién se le ocurre ponerle un dedo extra a un personaje como Duarte? El mensaje. Entonces, hay 2 explicaciones de eso. Hay una figura que pintó Rafael Sanzio, el pintor del Renacimiento, del Papa Sixto IV. Y en esa figura se ve al Papa con un dedo adicional. Entonces, ¿por qué lo hizo Rafael? ¿Qué quiso? Y él no tenía un dedo adicional, ese Papa. No. Lo que pasa es que... Como le decimos aquí, extrañamente le decimos cinqueños. Los cinqueños. Se ha dicho que los cinqueños son seres especiales, porque no a cada rato nace una persona con 6 dedos, que son personas muy especiales. Y yo tengo una amiga que tiene 6 dedos en cada mano. Persona especial. Porque entonces, ¿qué sucede? Que en el arte, cuando se le ponen un dedo adicional, como lo hizo Rafael con este Papa, lo que quiere representar que ese personaje tiene una sabiduría más allá de lo normal, una sabiduría especial. Entonces él, cuando pone a Duarte ahí, Duarte no estaba la noche del 27 de febrero en el país. Duarte estaba exilado, lo habían exilado los haitianos fuera de aquí. Entonces, pero él fue el ideólogo de la nacionalidad, fue la persona que pensó en nuestra independencia. Que no era un cualquiera. No, y en el mural inclusive lo pone como una persona, él tiene 31 años de edad, él nació en el 13 y eso fue en el 44, 31 años. Cuando tú ves el rostro de Duarte, parece una persona de más de 60 años. Sí, un anciano. Un anciano, pero ¿qué es lo que él quiere representar con eso? La sabiduría. La sabiduría especial que Duarte tenía. La sabiduría que viene de la edad, con la edad. Exactamente. Pero hay otro detalle más. Él está sosteniendo un pliego en su mano y en el pliego tiene el lema de Dios, patria y libertad. Y si fijamos, el dedo ese extra que él le puso está apuntando a la palabra libertad. Exactamente. Entonces hay quien dice, porque él no lo dijo tampoco, pero usted lo puede interpretar, que eso fue un metamensaje, porque en plena dictadura eso era lo que faltaba en el país, libertad. Y él pone a Duarte a apuntar a esa palabra. Entonces, mira, esa es una de las explicaciones. Cuando pudimos entrar al monumento, ya prácticamente un niño, un amigo que fuimos allí, que claro, no fuimos fugados, él, cuando vio el dedo, dice, pero fue que se le botó un tiro de pintura. No, nada que ver. Nada ignorancia. Mira, el monumento ha tenido varios usos.
no solamente museo, que ahora aquí que es lo correcto, ¿verdad? En una ocasión, cuando se puso en antena Teleantillas, Sí. ahí se puso la antena. Cuando los 15 Juegos Centroamericanos del Caribe, mi centro de operaciones estaba en la 5ª planta del centro. Operamos desde ahí toda la comunicación de los 15 Juegos Centroamericanos del Caribe. Por lo tanto, ha tenido varios usos, entre ellos lo de la comunicación. Pero en la explanada frontal, la que da hacia el este, también se produjeron varios hechos de este país. Entre ellos podemos citar que ahí se estableció el primer campamento de las tropas norteamericanas cuando llegaron de Virginia, del estado de Virginia, que de ahí fue que llegaron hacia aquí. Y ahí se estableció que hay un canal de comunicación expedito, abierto, entre República Dominicana y Virginia Beach. Okay. Pero también ahí se produjo la batalla del Matún, la llamada batalla del Matún. O sea que, y además, ya en tiempos de Balaguer, se representaba la batalla del 30 de marzo ahí, en esa explanada, cuando ni estaba el teatro, ni nada de eso, pero una vez se convirtió el monumento en una cocina gigantesca, y eso se limpió. Hoy día, el paso por la calle, ¿cómo se llama? La frontal del monumento. La Daniel Espinal. Yo no sé si la abrieron ya, pero ya fue asfaltada, ya se le hizo todo lo que va a hacer por el túnel monociel que va por ahí. Todavía no está abierta, pero no está abierta, pero sí, ya está lista. Va avanzando. Se estaba faltando ayer o anteayer. ¿Qué va a pasar con esa zona a partir de este momento? Ahora con un elemento más de transporte que va a llevar más gente a la zona. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, bueno, se está reacondicionando el espacio. Inclusive ahí en el área del teatro se va a hacer un anfiteatro, tengo entendido. Hay unas proyecciones que se están mostrando de la estación que va a estar en el área del teatro. Y ciertamente el área se va a dignificar y será propicio para que se hagan actividades culturales ahí. A propósito de lo de la cédula, Marlon, ¿qué representa para ti el monumento dentro de la identidad cultural dominicana? Que pienso que tiene mucho y de ahí hay mucho que decir. Sí, yo decía de Laureano, que tú lo mencionabas ahorita, que quiero objetar eso. Es que el hombre es liceísta y, bueno, yo vine de amarillo aquí, tú tienes tu corbata amarilla. Yo creo, somos aguiluchos. Somos aguiluchos, ¿verdad? Con excusa. Bueno, yo soy liceísta. Este es de Máximo Laureano. Ah, bueno, ese es de ese grupo, está bien. Este es de Máximo Laureano, compadre. Entonces, fíjate, es un monumento que nos llena de orgullo a todos los dominicanos. Y voy a subrayar algo, Juan Carlos. Tú dijiste algo, atención, compadre, a los dominicanos, sí, no solo a los santiagueños. Pero ahí yo voy a significar algo. ¿Por qué somos tan celosos con el monumento y tan sensibles con él? Esa fue una estructura que se comenzó a construir con colectas públicas. No fue el gobierno que la comenzó. Pero mira, eso es un dato interesantísimo que yo no lo sabía. Se hizo un comité y se recaudó dinero, chele a chele. La gente de Santiago. Sí, de Santiago. Sí, claro. Los obreros fueron de aquí, prácticamente de nuestra ciudad. Los aportes que se comenzaron a hacer fueron de los ciudadanos de la ciudad y de otras localidades que empezaron a aportar. Entonces, fíjate, una cosa que se haga con impuestos. Tú sabes que los impuestos, la DGI nos aprieta. Pero cuando es voluntario, cuando es un aporte voluntario que tú lo sacas de tu bolsillo, tiene más valor. Tiene mucho más valor. Entonces, esa estructura que está ahí se comenzó a construir con aportes de los ciudadanos, pertenece plenamente al pueblo. Eso no quita que ya cuando el monumento estaba avanzado, que se había puesto un poco lenta la obra porque es cuantioso los gastos, ¿no había dinero? El gobierno tuvo que erogar una suma, creo que fue de 600,000 pesos de la época, para completar y terminar las obras. Pero sí, en su inicio fue con colectas públicas. Entonces, para nosotros el hecho de que esté en nuestro documento de identidad fundamental y que haya continuado, porque el antiguo lo tiene y el nuevo también permanece, quiere decir que es algo que nos pertenece a nosotros y somos muy celosos con todo lo que pueda tocar esa estructura. Siempre hay un celo, pero el celo es justificado, porque no podemos permitir
que es algo que pertenece al pueblo, se quiera luego es decir, limitar que el pueblo pueda acceder a él y visitarlo plenamente. Precisamente mi pregunta y mi inquietud, aparte de que tengo otras, y le he dejado que los compañeros, ¿verdad?, desarrollen el tema y pues interesante, ¿verdad?, su detalle y sus declaraciones. Veo mucho conocimiento en usted sobre la historia y sobre, ¿verdad?, el monumento de Santiago. Y veo que para usted representa mucho. Yo quiero agregar ese monumento. Entonces, yo en realidad, cuando empezaron a construir el monorriel, me decían que iba a pasar por el monumento. Yo era de lo que decía que le iba a quitar, ¿verdad?, el embellecimiento y ese gran significado que tiene el monumento. Pues luego, la evaluación que va subterráneo también me inquieta, porque es que el monumento está en una parte alta. Entonces, construir por debajo, diría yo, me pregunto, ¿usted cree que le podría afectar la construcción del monorriel al monumento o le podía favorecer la construcción de monorriel por ahí, por esa zona? Bueno, en principio ellos exploraron algunas alternativas de ruta, o irse por la Francia, o irse derecho por la carrera, es decir, o irse en diagonal como está la ruta actual. Entonces, contemplaron hacerlo soterrado, un túnel trinchera. No es túnel, es una trinchera y luego la tapan, ¿verdad?, para que pase por debajo, para que la visual del monumento no fuera afectada por el monorriel. Ahora, cuando él sale, porque acuérdense que él va a salir, ahí donde está el patrón Santiago, ¿verdad?, él va a salir y va a la Pucamaima, ¿verdad?, en la ruta que ya están construyendo. Cuando él sale ya a la superficie, que sale a verse, entonces ahí viene la estación y el monumento se ve en el fondo, pero cuando uno ve la visual no lo va a ocultar, porque el monumento está sobre un cerro. Sí, entonces la estructura no se va a dejar de apreciar, inclusive desde el lado del teatro. Pero entonces, ¿le podría afectar de manera subterránea? No, la estructura en sí, no, las excavaciones en sí no le afectan porque no inclusive el área del jardín no está siendo afectada. Sí se afectó la plazoleta donde estaba el coche, cuando estaban, esa área de ahí fue obviamente afectada porque el corte diagonal que tiene iba a pasar por ahí y eso hubo que retirarlo. Pero luego que eso se complete, se va a restaurar esos espacios. Otra vez. Sí. Mira, el sentido, ya esto es como un aporte, y tú me corregirás si voy a decir una cosa que no se ajusta totalmente a la verdad. Cuando usted oye una canción que dice, ya Santiago tiene lo que no tenía, una planta eléctrica y agua en tubería. La planta eléctrica estaba en Nivaje, se la llevaron de ahí y ahora está instalada en Cotuí. Pero agua en tubería, el acueducto de Santiago, el primer acueducto data de 1800, a final del 1800, del siglo XIX y principios del siglo XX. Estaba en la parte sur, en la cara sur del monumento. Habían dos, o hay, sí, porque yo creo que no se podían quitar. Dos tinas gigantes están ahí. Están ahí las dos tinas gigantes que le proporcionaban agua a Santiago por gravedad. Por eso es que dice la canción, una planta eléctrica y agua en tubería. Porque antes de eso lo que se usaba era que había gente que cargaba el agua del río Yaque sin tratar y sin nada, en burros, en bidones, cubetas. En cubetas. Para eso, esas son de las cosas que hacen. Ese terreno, además, era de la familia Cordero. Correcto. Era de la familia Cordero. Y ese terreno nunca se lo pagaron a la familia Cordero. Tengo entendido que lo cedieron. Es decir, que se dieron una parte. Sí. Se dieron una parte. Pero donde está el monumento, que era propiedad de los Corderos, eso nunca. Eso habría que investigarlo. Pero lo que menciona de los reservoirs, esos reservoirs de agua, sí, de agua. Las cisternas que suplen al monumento son esas. Son esas mismas. Marlon, cuando hablamos de mensaje implícito de paz, ¿a qué nos estamos refiriendo? Me gusta el término, pero para que la gente, edificar a la gente, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Y además, ya tú hablabas un poquito de esto para que lo recalque, ¿qué elemento histórico del monumento ayudan a interpretar ese mensaje de paz que establece en tu conferencia? Muy bien, el mensaje de paz es atemporal, siempre lo vamos a estar necesitando.
Y yo comienzo con una frase que menciona la importancia que tiene la paz para que no hay nada más importante que la paz, porque sin paz no hay progreso. No hay país que pueda progresar en medio de una guerra. Ningún país progresa, se atrasa más bien. Entonces estamos destacando que el mensaje de la paz, nosotros como país en la historia, por ejemplo en el segundo piso que cuenta, cuando comenzamos con Duarte, ¿verdad? Ahí se están contando 100 años de historia. Cada mural está aportando a ese primer centenario. Recuerden que fue para el tiempo del centenario. Ese segundo piso, 100 años de historia. Y los 100 años de historia nuestros, no bien comenzamos con la independencia, ¿verdad? Que estábamos preocupados porque el ejército haitiano nos superaba 5-1. ¿Cómo vamos a vencer a un país que era más poderoso que nosotros en esa época? Lo logramos, ¿verdad? Pero lograda la independencia, los caudillos conservadores, que eran Santana y Báez, se estaban disputando el poder y matándose entre ellos. En el año 1857 ocurrió la primera guerra civil dominicana, que no es la del 65, la primera fue esa, 1857, cuando el norte se enfrenta con el sur. El norte se buscó a Santana, que estaba exilado, para enfrentarse a Báez, y le ganó. Pero ese triunfo fue pírrico, vamos a decir, porque ya Santana, cuando se vio en el poder, estaba negociando la anexión, y efectivamente sucedió. Luego viene la restauración de la República. Restauramos la independencia nacional de nuevo. Pero ¿qué ocurre? Que de la restauración surgieron muchísimos generales, todos con ambiciones de poder, al punto que en vez de ser elegido por 4 años el presidente, el periodo era de 2 años. Sí. Y aún así, en 51 años, del 1865 a 1916, que vienen los norteamericanos y nos ocupan por 8 años, en 51 años, 58 gobiernos. Es decir, ¿de qué nos valió la lucha de la restauración cuando tuvimos un periodo de inestabilidad que nos sumió en la miseria y en una situación calamitosa al país? Entonces ahí es que viene el mensaje de la paz y se pinta a esa diosa de la paz que baja desde los cielos a traerle paz al pueblo, pero no es la paz de Trujillo. Estamos subrayando que no era esa. Cuando la paz llega y está en el país, entonces significamos nosotros que el periodo que realmente en toda la historia nacional donde mayor estabilidad se ha gozado ha sido en los últimos 60 años. Exacto. O vamos a quitarle, algunos lo cuentan desde el 78, entonces serían 48 años. ¿Por qué destacamos eso? Porque si examinamos en todo ese periodo prolongado, no hemos tenido golpe de Estado, no ha habido guerra civil. Los presidentes pierden hasta la reelección y entregan el poder. Pero yo lo sitúo más lejos. Yo lo sitúo en 1930. Porque a partir de ahí, Trujillo eliminó la montonera que existía, y al eliminar la montonera se eliminaron los focos guerrilleros, que eran desestabilizadores, que era lo que mantenía en inestabilidad total al país. Pero ahora recuerde algo, que hubo un periodo post la caída de Trujillo, del 61 hasta el 65, guerra civil, golpe de Estado, gobiernos también efímeros. Tres gobiernos. Entonces, eso es inestabilidad. El país se quedó sumido. Hubo un tiempo, que los que lo vivieron lo recordarán, donde la nómina pública era pagada por la OEA. Es decir, yo lo viví eso. Usted lo vivió. Entonces, ese periodo fue realmente muy accidentado, fue un retroceso para el país, y donde sí hemos vivido en democracia, porque la dictadura no podemos recatar, había orden, pero es un orden forzado. Entonces, consideramos que un orden que se consiga al precio de la libertad no vale la pena. Por eso fíjense que una de las frases que se dice de la paz y la libertad, no puede haber una sin la otra. No. Si usted no tiene paz, usted no es libre. Y si usted es libre, tiene paz. Exacto. Entonces la paz y la libertad, por eso es que destaco el hecho, porque algunos quizás digan, pues usted lo que quiere hablar de rescatar el mensaje de la paz de Trujillo. No, estamos destacando que el tema de los héroes restauradores a quienes está dedicado el monumento está muy bien relacionado con el mensaje de la paz, porque esos héroes lucharon, dieron sus vidas y esfuerzo para vivir en paz. Exacto. No se pudo conseguir porque el periodo de la Segunda República fue uno de los más funestos que ha vivido este país. Pero el leitmotiv era la paz. Pero nosotros lo pudimos recuperar de nuevo, y eso nos ha hecho dentro del área del Caribe un oasis. Si comparamos, bueno, tenemos un vecino al lado que esta es la misma tierra y todo, pero sabemos que es un país
que está en inestabilidad total. Entonces yo me pregunto, ¿usted cree que 12 millones, o casi 12 como pasa aquí, de turistas visitarían un país donde la vida suya está en riesgo? No están yendo a Haití. Ahí está la prueba. Y el que va, porque aparecerá algún loco, ¿verdad? Que sí, va. Un loco. Que son temerarios y les gusta, ¿verdad?, estar al salto de la pulga, como dicen. Pero la persona que quiere es disfrutar de un destino tranquilo, viene a la República Dominicana. El inversionista que tiene capitales que lo va a arriesgar, prefiere arriesgarlo aquí y no en países. Antes de que Juan Carlos entre, hay una cosa. En el 5º piso, dice, habla de la vida dominicana. Y el ingenio que está dibujado ahí es el ingenio en un sitio que se llama el ingenio, precisamente. Se llama el ingenio por eso, porque ahí había un ingenio para producir azúcar de caña. Bien. Juan Carlos. Marlon, hay un elemento que yo no quiero dejar pasar por alto, y es que tiene que ver precisamente con la debilidad que tenemos actualmente en las nuevas generaciones con la historia. Hay lamentablemente un gran problema, los muchachos no, y es un dolor que uno lo sufre, no quieren aprender historia, no les preocupa. Y me gustaría que me dijera si las nuevas generaciones conocen la verdadera historia del monumento, qué tanto la conocen, y además qué parte, y tú que has estado ahí, que sabes, cómo ha sido la reacción cuando en esos tours, esas visitas guiadas que se han hecho por mucho tiempo en el monumento, han llegado jóvenes. ¿Cómo tú ves la inquietud, o viste la inquietud de ellos, la motivación, el conocimiento, y qué tanto conocen de eso que es un patrimonio de la República Dominicana? Fíjate, en el 2007, cuando se convierte en museo y se le construyen 8 dioramas donde se ejemplifican escenarios puntuales de la guerra de la restauración, los colegiales del país que visitan el monumento tienen una inmersión en la historia, porque no es lo mismo usted escuchar a un profesor de manera aburrida quizás, contar la historia, usted leer un libro ahí con medio, hacerlo porque tiene un examen y salir de eso. No es lo mismo que usted estar observándolo y viéndolo y recreándolo. Debo confesarte que la primera vez que vi ese espacio que tú resaltas, destacas, yo me emocioné, porque ver la recreación en la cama, uno de nuestros patricios, ver a eso, como que yo me sentí que me entré dentro. Y debo de decir esa reacción con relación a eso que tú dices, que no es lo mismo. Bueno, como estudio de arquitecto que hiciste, ¿verdad?, estamos ante una imagen que está en 4 dimensiones. Sí. Y eso nos acerca mucho más. Nos acerca, nos mete en el escenario. Así es. Entonces, la educación es fundamental. Subrayamos inclusive en la conferencia la importancia que tiene el conocimiento de la historia con la vinculación como nos sentimos nosotros como dominicanos. Nuestros jóvenes, que son los que van a heredar, el monumento no va a sobrevivir a todos nosotros nos iremos de este plano y el monumento va a estar ahí. Pero la historia que el monumento está contando, tenemos que contarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la generación que viene, porque eso es lo que lo vincula con la tierra, así como cuando uno en la familia le muestra álbum de los abuelos, de los bisabuelos, le cuenta la historia familiar y los niños se interesan por conocerla, se sienten orgullosos de dónde vienen y cuál es su familia. Entonces nosotros aquí tenemos que sentirnos orgullosos de ser dominicanos, un pueblo de paz, un pueblo que no ha invadido a ningún otro. Nosotros hemos sido invadidos y ocupados por otras naciones, pero ese mensaje de la paz está ahí. De hecho, esa estatua está mirando hacia el oeste, que la ciudad estaba ahí, la ciudad antigua, pero también hay un mensaje porque las invasiones que han azotado a Santiago, todas han venido desde el oeste. Entonces esa diosa de la paz está con sus brazos abiertos y bendiciendo a la población, pero también mandando un mensaje que la paz que nosotros no ha construido construir, estamos dispuestos a defenderla ante cualquiera que ose amenazarla. Marlon, hay muchas aristas, muchas ideas. ¿De qué uso se le dio en principio al monumento a los héroes de la restauración? Hay mucha gente que piensa que Trujillo, cuando venía a Santiago, se quedaba ahí, lo utilizaba como vivienda, lo utilizaba para hacer cosas medias raras con las amantes que tenía.
¿qué uso se le dio en principio al monumento? Porque hay que señalar que el monumento no fue inaugurado de inmediato. Sí, fíjate, el monumento en diciembre de 1952 se colocan las dos estatuas. Recuerda que había una de Trujillo en la parte oeste 4 años cuando y la que está en la cúspide, que es la Estatua de la Paz, con mucho esfuerzo, con un trabajo sobrehumano, porque no había la tecnología de la actualidad, pero se logró llevar y fijar con remaches esa estatua de bronce que pesa 4 toneladas. Es decir, que los obreros que trabajaron ahí hicieron un trabajo formidable. Entonces, terminada la obra de construir y que Bela Zanetti los lienzos los pintó en Nueva York, porque él estaba haciendo un trabajo en la ONU en esos años, y se colocan estos lienzos, él viene y pinta los murales que están en el 5º piso. Entonces la idea que había era que se hiciera un museo contando la historia del país, la historia de la era de Trujillo y alabando a Trujillo. Había una serie de mensajes laudatorios de Trujillo, pero en sí la obra no se pudo inaugurar oficialmente. Entonces, ya caída la dictadura, hubo que borrar todas esas propagandas directas, inclusive el lienzo que tiene la diosa de la paz tenía las estrellas de la bandera, las 5 estrellas. Las 5 estrellas. Entonces, eso fue quitado. Posteriormente, en el 1963, cuando se celebra el primer centenario de la restauración, que se celebró, ahí fue que se hizo la significación de la batalla del 30 de marzo, en ese mismo tiempo. Juan Bosch visitó la ciudad, el presidente Bosch estaba en el poder en ese momento, se hicieron sellos, se hicieron monedas, celebrando ese acontecimiento notable. Y ahí se pusieron unos bustos de los héroes restauradores, los civilistas en mármol y los que eran militares en bronce. Y se exhibieron eso estaba Virgilio Mainardi Reina como alcalde en ese momento. Es decir, que ya se le empezó a dar una connotación más dirigida a los héroes. Pero después cayó en un abandono real, se militarizó. Usted mencionó que ahí estuvo un canal, una emisora también. Bueno, sí, ahí tuvo la oficina de operaciones de comunicación de los 15º Juegos en también. el 86. Es decir, que ya luego ese uso que se le dio no era el uso que se pretendía. De hecho, se pensaba en un restaurante para el 5º nivel, originalmente en los planos. Pero eso después se descartó. Eso se estuvo Balaguer, mucho tiempo. Balaguer no quiso. Y se reanunció, O sea, original en los planos se contemplaba un restaurante. Un restaurante en el 5º nivel. Sí. Y se manoseó inclusive en la No, pues yo pensaba que eso, porque hasta el día pasado estaban hablando de eso, pero no tenía el conocimiento de que fueran los planos desde... Sí, estaba originalmente. Tú como experto manejador del monumento, me vas a responder una pregunta que ha generado mucha inquietud desde el momento que se propició. ¿Cuál fue? Se prohibió la subida de los vehículos hacia el óvalo, hacia el cuadrado del monumento arriba. Y se arguyó en esa época de que estaba produciendo daños a la estructura del monumento en sentido general. ¿Eso es cierto o es...? Era la intranquilidad. Más bien era un tema de competencia de musicones, ¿verdad? Que se hacían ahí. Exacto. Entonces eso llegó a significar riñas. Y donde hay vehículos circulando, aunque sea a una velocidad moderada, hay riesgo de que un niño, que por ejemplo yo a mi hijo cuando estaba pequeñito, el gozo era llevarlo allá y soltarlo, ¿verdad? Casi en control remoto. Porque uno sabía que no había riesgo de que le pasara nada, de que un vehículo viniera y lo atropellara, porque se restringió el tránsito. Sí. Entonces, pero yo vi una cosa también, que allá arriba se comenzó a vender riquitaki, chimichurri y todo ese tipo de cosas. Hubo un tiempo que los famosos chimichurri tenían los paragüitas estaban en el frente. En el frente, los paragüitas de Tico Calderón. Exactamente, eso ya es una época... Que fue el primer restaurante que se instaló por ahí. Exactamente, eso era una época del Santiago romántico. Y los famosos chimichurri, aquellos que disfrutamos. Se está aprovechando el monumento como espacio cultural y educativo, que es el propósito. Si se ha utilizado antes, ahora como que sabe que hay una visita guiada, pero se está aprovechando, está en materia no de turismo, sino en materia de educación
y cultura se está aprovechando realmente? Tú que dirigiste por varios años. Claro, yo entiendo que sí, los programas se van perfeccionando, se está dando atención a los niños, hay un área infantil, hay espacios para la persona con el código QR pueda recibir información del contenido de la museografía. Sí, se han hecho avances en ese sentido porque el monumento une dos cosas básicas de nuestro país, que es la educación y el turismo. Sí. Es un espacio, como usted mencionó en el quinto nivel, donde los murales no tienen, bueno, está Luperón en un caballo, ahí está el incendio de Santiago, que son episodios históricos de la restauración, pero los 4 restantes murales, hay 2 que tienen que ver con los lechones, hay uno que es con el mercado del hospedaje, diríamos, y hay unos con las marolas, y hay otro con la Virgen, que le llaman la Virgen de la Fe, que es una combinación de la Virgen de la Altagracia y la Virgen de las Mercedes, que son aspectos culturales que son fundamentales de esta región del Cibao, que realmente se repasa rápidamente en ese Entonces eso se convierte como una síntesis de lo que representa la región. Sí, está la marchanta, está la marchanta ahí. Hay un episodio que aquí no se le ha hecho el honor. Burgos se va a acordar de eso. Hay un episodio que ustedes están dejando atrás del monumento, que fue un episodio que puso en ascuas a mucha gente. María. Sí. María, sí. Esa historia de María. La reformista. Esa historia de María. Y eso mucha gente cree que es un invento y ciertamente no fue hay así. fotos. Yo conocí a María. No fue así, eso fue lo que cuando ustedes mencionaron de las antenas que tenían las televisoras y las emisoras. Ella se subía en ese Ella tiempo. se subía en la antena y quedaba por encima de la estatua que hay de la de Paz. cierto, Marlon, que después de eso es que se prohíbe llegar hasta el cono en el monumento. Bueno, no diría que después de eso. Lo que pasa es que ella vivía prácticamente ahí en el monumento y subía, porque ella tenía como era una persona de devoción religiosa. Sí. Ella tenía una promesa. Tú sabes que la gente aquí cuando hace promesa de rojo siempre. Sí, de rojo y también de blanco. Y se subía a ese lugar. Y para disuadirla, porque ella no tenía dónde vivir, que se alegaba eso, el presidente Balaguer entonces le obsequió un apartamento. Creo que fueron 1 o 2, no sé. Mire, de ahí arriba del monumento, se suicidó una persona que trabajaba en la Casa Bermúdez. Por un robo. ¿Usted sabe de cuánto fue el robo? De 35 pesos. Figúrese. Ahora, 35 pesos en esa época eran todos los cuartos del mundo más 2 pesos. ¿Le estaban acusando a él o él lo había hecho? Él y otros lo habían hecho. Se vio acorralado. Habían hecho, y el otro comenzó a decirle, te van a descubrir, no van a descubrir. Según cuenta el popular, y se tiró de allá arriba y cayó del lado oeste. Y salpicó la estatua de Trujillo con sangre. Exacto. Oh, Dios. La que estaba ahí. La salpicó. Mira, pues eso fue. Y por eso Trujillo dicen que no, porque era muy cabaloso, como dicen, supersticioso. Y no quiso volver al monumento porque eso era un presagio funesto. Que su estatua manchada con la sangre de un tipo que estamos hablando de gente que otro dato curioso del monumento, que estamos despejando las curiosidades. Los famosos los pasadizos, los túneles del monumento. Háblanos de eso. No. Sí, fíjense, el monumento tiene electricidad, tiene todo, pero y cableado telefónico y todo, pero no se ve. Entonces, ¿por dónde vienen las conexiones eléctricas y de teléfono? Están soterradas. Entonces, hay túneles de mantenimiento. Hay un túnel que conduce a donde está la electricidad, donde están los transformadores y eso, y usted no lo ve, usted no ve los cables, no ve nada, pero eso está soterrado y hay un túnel porque los cables hay que a veces cambiarlos, hay que dar algún mantenimiento, entonces es más cómodo que los obreros puedan entrar y hacer los cambios de lugar, pero como está pasando el proyecto de hacer el túnel, de la calle del Sol y la Benito, que hay un túnel así, entonces hay un pequeño túnel que conduce a esa área, pero no son túneles como la imaginación popular asume, que Trujillo tenía un túnel que conectaba con el Sagrado, que conectaba hasta con la Fortaleza San Luis, señores. No se han hecho excavaciones. El terreno de Santiago no es muy bueno para hacer túneles. Para eso no existe un túnel. Si hubiera sido bueno, hubieran construido un subterráneo. ¿Qué importancia, en vez de un monorriel? ¿Qué importancia, Marlon, tiene preservar estos espacios históricos
en tiempos en que vivimos con tanta inmediatez digital. Tú sabes que precisamente ahí va el principal problema de la nueva generación, que no le está dedicando tiempo a ver la historia. Una parte, porque ahí hay muchachos que yo conozco, pero lamentablemente hay una gran parte que no está en eso. Pero ¿qué tanto o qué importancia tiene preservar estos espacios en medio de esta inmediatez digital que vivimos? Miren, la ciudad de Santiago es una ciudad rica en historia. Nosotros no tenemos playa, como nos acusan por algún lado, pero sí tenemos atractivos culturales sobresalientes. El monumento es uno de ellos. El monumento está dedicado a los héroes de la Restauración, pero hay un hecho histórico que ocurrió ahí. Pepillo Salcedo, primer presidente de la República en armas, echó a los españoles que estaban en el Cerro del Castillo. Así se llamaba eso. Tenían un destacamento militar ahí. Y él lo sacó a golpe de machete. Y cuando vieron que había que subir, porque el monumento es un cerro, entonces usted subir y sacarlo, ahí se peleó y se derramó sangre en el monumento ahí. O sea, en la guerra. Simbología. Cuando el sitio famoso de los Comeburros, que fue en el 1914, en octubre de ese año, ahí la ciudad estuvo cercada y bombardeada la ciudad, porque ahí se bombardeaba la fortaleza San Luis, que era la edificación militar más sobresaliente. Sí. Entonces, nosotros tenemos aquí la ciudad repleta de espacios históricos, y a veces usted está pisando en un lugar y usted no sabe dónde usted está. Por eso es que la educación hace que la gente tenga conciencia de dónde que nosotros estamos, de dónde que nosotros pisamos, y que lo que hoy gozamos de libertad y cierta estabilidad y cierto progreso, no fue que nos lo regalaron, eso costó mucho. Y cuando usted sabe lo que cuesta algo, usted lo valora. Sí. Cuando se lo regalan, usted a los regalados le hacen fiesta. Sí, pero a caballo dado no se le mide dientes. Lo que tenemos no nos lo regaló nadie, lo hemos tenido que luchar. Nuestros antepasados murieron, hicieron muchos esfuerzos para dotarnos del país que tenemos hoy. Y el mensaje de la paz lo que está contribuyendo a que valoremos lo que tenemos, porque después que usted lo pierde, es que usted ahora se lamenta. No queremos que eso pase. Mensaje de la paz tú tocas ahora, precisamente la conferencia, que tiene un nombre hasta provocador, que es la paz como mensaje implícito en el monumento de Santiago. Sin embargo, ¿cómo podemos o cómo puede la cultura convertirse en una herramienta de paz, que es el propósito del mensaje implícito que trae la conferencia? Sí, fíjense, la difusión es algo importante, como hemos estado haciendo, y invitado por diferentes entidades académicas, educativas, culturales, cooperativistas, llevándolo. Estamos en este canal promoviéndolo. Va a venir un libro que voy a presentar, voy a culminar para profundizar con esta investigación y que el contenido esté. La idea es que esa narrativa, esa visión narrativa distinta quizás a la que se está enfocando en la actualidad, pueda ser estudiada y asimilada. Porque esto no es un asunto, bueno, yo estoy haciendo un análisis que ha sido pionero en el tema, no hay nada escrito sobre eso, otros le pasaron por arriba, esas imágenes están en el archivo histórico de la ciudad, muchos la vieron, pero no la articularon, no la armaron como hemos estado haciendo con este artículo, este material. Entonces, viendo la importancia que tiene para los aspectos históricos, para los aspectos turísticos, para el aspecto cultural, para el ánimo de la nación, el tema de la paz, subrayar ese tema de la paz es de interés para todos nosotros que vivimos en este país, que queremos preservar el clima de paz y la gobernabilidad, la gobernanza, que hace que nosotros podamos salir a la calle sin temores de que va a haber una guerra, de que va a haber un... Inclusive yo le he señalado algo, Juan Carlos, que un destino turístico de primer orden, que es Dubái, ahora, y todo el mundo quería ir para Dubái, ahora a uno le regalan unas vacaciones para Dubái y dice, ven acá, tú no me la puedes guardar dentro de un año a ver qué pasa. La gente no quiere ir quiere ir porque no hay paz, entonces pero la paz es nosotros importante. Sí vivimos en paz. Así es. Mira, lo hemos hablado mucho y yo no, es un tema que siempre me gusta poner en blanco y negro. El tema de el poco interés de las nuevas generaciones por la historia, que a uno le da mucha pena, y el desconocimiento que uno nota, sobre todo nosotros los que estamos en la academia, los que estamos en las universidades, en el campo docente.
sentimos eso a diario. Tú, yo, el maestro que está ahí, sentado aquí, Luis, todos nosotros. Y uno nota a veces incluso esa ignorancia de los muchachos, de cosas que nosotros lo aprendíamos en primaria antes, o sea, cosas vitales, que yo lo aprendí cuando estaba en cuarto de la primaria, ya yo la sabía. Y hoy un universitario, un muchacho que uno tiene al frente en las aulas universitarias, no te sabe decir, y uno se sorprende y uno dice, caramba, cuánta deficiencia. Desde tu visión como gestor cultural, ¿qué papel juegan las escuelas y las universidades precisamente en esa valoración del patrimonio histórico-cultural en nuestra sociedad dominicana? Bien, sabe que el maestro tiene que usar estrategias pedagógicas, tiene que adaptarse a la época en que vivimos, que no es la época que nosotros nos formamos. Ahora la gente le gusta más los contenidos interactivos, los asimila más así. Entonces lo que nosotros hacemos, o lo que pensamos hacer, por ejemplo, con este mismo tema, es llevarlo a una manera que no sea solamente lectura, sino que se puede inclusive hasta dramatizar, que se puedan hacer imágenes, como tú sabes, con la inteligencia artificial ahora se facilita mucho hacer imágenes que tú ves en movimiento. Sí, correcto. Y tú estás transmitiendo un mensaje de una manera que el público que consume esos contenidos lo pueda asimilar. Tú le despiertas el interés y ya después que algo se despierta es difícil que se duerma. Y pueden hacer, porque fíjate, esto no es un asunto de instantáneo. Es un proceso es un proceso claro, de siembra, de usted sembrar y darle seguimiento, cultivarlo. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo tienen que trabajar, el Ministerio de Cultura tienen que trabajar unidos, porque tienen un objetivo, y nosotros tenemos que pensar ya no en los viejos que van de salida, sino en los jóvenes que son los que van a heredar esta tierra y van a permanecer. A propósito del Ministerio de Cultura, desde tu visión como gestor cultural, sabemos que eres una gente muy dinámica y que está en esto. ¿Qué retos enfrenta la gestión cultural en Santiago en estos momentos? ¿Cuáles son esos retos que Marlon Ancelotti visualiza como gestor cultural, como académico, sobre todo como una persona que está metida precisamente en estos aspectos? Fíjate, Juan Carlos, si algo caracteriza a la ciudad de Santiago es que es una ciudad que no depende del gobierno, no espera que el gobierno venga aquí a hacer nada. Nosotros nos unimos, sector privado, los sectores académicos, culturales, y hacemos, y comenzamos, y después el gobierno se une. Entonces, se han hecho una serie de remozamientos a instituciones. El Centro Cultural Banreserva es una de las principales, que tiene un programa bastante activo, Centro León también. Es decir, nosotros tenemos instituciones culturales, el Ateneo Amantes de la Luz, la Alianza Cibaeña, Casa de Arte. Es decir, tenemos una serie de instituciones que nos delatan esa parte característica del cibaeño, del santiaguero. Nosotros nos echamos para adelante y tenemos retos porque los recursos se necesitan, hace falta que se descentralice, que la descentralización sea más que un discurso. Bueno, observamos, por ejemplo, y es una conquista, aunque algunos tienen sus observaciones, que es natural, toda actividad humana es perfectible. Se hizo una feria del libro hace poco aquí, ¿verdad? Durante una semana tuvimos actividad cultural. Pero la feria que se había hecho anterior, habían pasado 20 años. Y esta se está diciendo ya que para el año que viene otra edición más, y que lo ideal es que aquí en Santiago tengamos una feria permanente. Exacto. ¿Quiénes ganamos con eso? Todo lo que activamos en el sector cultural. Entonces saludamos eso, tenemos retos, tenemos desafíos, pero si algo sabemos en Santiago es arrancar y echar para adelante. El gobierno se une o no se une porque sabemos las precariedades económicas que se puede tener, pero aquí echamos para adelante y es una ciudad sobresaliente en eso. Marlon, yo tengo mi pregunta final y una consideración final. Mira, en el Museo del Banco de Reserva falta algo, la parte, diría yo, más importante de todas, porque ahí se tocó por primera vez el merengue, lo tocó una orquesta. Se estrenó un merengue que ha sido un ícono en el país, Compadre Pérez Juan. ¿Compuesto por quién? Por un vegano. Luis Alberti. Luis Alberti. Entonces,
¿dónde estaba esa estación de radio que se llamaba H9B? La Voz de la Española, en el Roof Garden del Hotel Mercedes. Eso falta. No hay nada que indique que se estableció ahí esa estación. En 1935 fue eso. La dirección de ese centro cultural es receptiva, que la de Elisa Pereira, que es de los medios. Pero hay que hacerlo, porque incluso cuando tú entras al Museo Histórico de Santiago, esas son de las cosas que más se destacan ahí. Mi pregunta final, la pregunta de mi parte, el monumento a los héroes de la restauración, y vamos a agregarle y la paz, ¿un ícono del país o un ícono de Santiago? Es del país. La paz es un patrimonio nacional. Y la libertad de los héroes restauradores nos la dio al país entero. Que fuera en el Cibao que arrancara, sí, pero se extendió por todo el país. Muy bien, gracias. Marlon, ¿dónde se va a presentar tu conferencia en los próximos días? Que eso es importante. Sí. ¿Cuál es la agenda a seguir? Porque esto debe darse a conocer. Y sobre todo la parte más interesante, que tú tienes tus investigaciones ya realizadas con el propósito de un libro, que quede ya de manera física esta investigación que tú has hecho. El maestro Juan Arias, que asistió a una de esas conferencias, me la solicitó para llevarla al curso a UAS. A la UAS. Obviamente sabemos que hay un aspecto académico de exámenes y periodo de verano, ubicarlo cuando los alumnos estén, porque los objetivos son ellos. Claro que sí. Entonces se va a programar una fecha para presentarla en la universidad de la UAS, de aquí de Santiago. Hay otras universidades que también vamos a presentarlo, con el Colegio de Periodistas, ya vamos a definir una fecha que tenemos pautada, y lo vamos a seguir llevando, porque el asunto, y en el caso de los periodistas, es muy clave esto, porque ustedes son agentes de repetición, de información, de difusión. Sí. Entonces, es bueno que estén bien, exacto, que estén bien enfocados en eso, porque pueden darlo a conocer mucho más también. Marlon, mira, ¿qué aspecto poco conocido del monumento te gustaría que la gente descubriera? Sí, particularmente esa, que no es un ángel, se trata de una mujer. Y destacamos la función de la mujer, Juan Carlos, porque si hay alguien que defiende el patrimonio familiar, es la mujer. Si hay quien levanta el hogar, es la mujer. Los hogares, de hecho son las jefas de muchos hogares y las que dirigen. El esfuerzo de la mujer dominicana muchas veces no se toma muy en cuenta, a veces no se valora. Y ahí tenemos una mujer allá arriba que nos está diciendo eso, que es el ejemplo de la paz. Fíjate que los griegos, que eran bastante pensadores, el dios de la guerra, ¿quién es? Un hombre, porque el hombre es la fortaleza. Entonces el aspecto de la paz, la mujer realmente, un hogar que esté en paz, la mujer es la clave fundamental de la paz y el progreso. Incluso en la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre de Trujillo, de 1955, la estatua que está es de una mujer. También. Sí. ¿Cómo conecta, Marlon, esta conferencia con la realidad social y política que vive actualmente la República Dominicana? Y que tú estás llevando las diferentes Juan escenarios. Carlos, al gobierno, al oficialismo, a la oposición, a todos nos conviene que se mantenga la gobernanza. Gobernanza es el Estado, la ciudadanía y el empresariado. A todos nos conviene que se mantenga eso. Ahora bien, eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, no vamos a reclamar derechos, no vamos a exigir cosas, porque eso es parte de la democracia. Pero los canales tienen que mantenerse abiertos y el Estado no puede pisotearle los derechos a la ciudadanía y los empresarios no pueden abusar, porque todos estamos dentro de este mismo barco y tenemos que prevalecer la paz. Y si hay que ceder, obviamente, y negociar cosas, sacrificar, hay que hacerlo, pero la paz tenemos que mantenerla. ¿Qué mensaje finalmente quisiera dejarles al pueblo dominicano sobre la paz, la cultura y sobre todo la memoria histórica? Bien, que tenemos un símbolo en nuestra ciudad, que es el monumento a los héroes de la restauración, con un mensaje implícito que a veces pasa por desapercibido. Y yo sé que después que ustedes lean o estén presentes en la conferencia que estoy pronunciando, cuando regresen al monumento, van a verlo con otros ojos, con otra mirada. Y eso es lo que queremos que ustedes se lleven. Mira, vamos a una breve sección de 5 preguntitas rápidas, ping-pong,
Yo te pregunto, en una palabra tú me la respondes. Un libro que todo dominicano debería leer. Yo digo la Biblia. ¿Qué palabra define a Santiago? Cultura. ¿Historia o cultura? Historia. ¿Qué significa para ti la paz en una sola palabra? Progreso. Un lugar del monumento que más te inspira. Su balcón del quinto nivel. Ahí está, señores. Gracias, Marlon, de verdad que Marlon Ancelotti. nos sentimos contentísimos de compartir contigo. Agradecemos realmente profundamente que esté con nosotros en el día de hoy en esta conversación enriquecedora que tiene historia, que tiene cultura y sobre todo, lo más importante, conciencia ciudadana, que en estos tiempos a veces nosotros particularmente digamos, hace mucha falta esa conciencia ciudadana y hemos podido aprender del Monumento de Santiago, no solamente que es una obra arquitectónica, que es la parte que a mí se me queda de esto, sino que ni es solamente un atractivo turístico, que va más allá, hablamos de paz, hablamos de un símbolo que trasciende desde Santiago para todo el país y que la historia así lo recoge. Gracias, Marlon. Gracias a ustedes. A ustedes, pues, invitarlos a que sigan ahí, que los deportes ya vienen sobre la marcha. Mañana tenemos con nosotros Son. Mañana vamos a hablar de Son. Y esto que Leo le va a poner ahí para nosotros despedirnos es el récord mundial de baile de Son 2026. Presenta grandes figuras del son de América Latina. Sexteto Matamoros, Víctor Brito, Billo, Papaconga, Son Santiaguero, Marino Peña. Vamos a hablar de eso y hasta posiblemente aquí se baile mañana Son. Vamos a ver a Fran tirando 3 pasos y a Luis bailando, tocando 5. Así es que quédense ahí porque en breve, en breve, Santo Varón, en breve, ya yo bailé. En breve venimos con Jay Guzmán en los deportes del Poder de la Mañana. Gracias, Marlon. Nosotros volvemos en breve con más de este Poder de la Mañana. Aquí la verdad tiene voz. Bye, bye.